Mi nuera estaba en mi cocina, cargando cajas con mis platos y ollas como si esta casa fuera suya. Sus manos se movían rápidas, sin pedir permiso, sin mirarme siquiera. Lo que quiero, lo voy a tomar. Yo doy las órdenes aquí. Su voz resonó en las paredes que yo misma había pintado tantas veces. Celia ni siquiera volteó a verme cuando lo dijo. Solo siguió llenando esas cajas de cartón con la vajilla que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. El sonido de la loza chocando contra el cartón me atravesaba el pecho, pero yo permanecí quieta, observando desde la puerta, sin decir nada, porque ya sabía lo que iba a hacer. Solo que ella todavía no. Mi marido compró todo esto. Ahora tengo derecho a todo. Esa frase salió de sus labios con tanta seguridad que casi me hizo sonreír. Casi. Pero mantuve mi rostro inmóvil, sereno, frío. Dejé que pensara que me había vencido, que me había roto, que podía entrar a mi hogar y llevarse lo que quisiera sin consecuencias. Mi nombre es Rosalba Fagundes. Tengo 68 años y esta es mi casa. La construí junto a mi esposo hace 40 años, cuando Antonio, mi hijo, era apenas un niño de mejillas redondas que corría descalzo por el patio de tierra. Estas paredes conocen cada una de mis lágrimas, cada risa, cada noche en vela cuidando a mi familia, cada amanecer preparando el desayuno antes de que el sol saliera. El olor a café viejo todavía impregna las cortinas de la cocina. Ese aroma que Celia seguramente odiaba, porque arrugaba la nariz cada vez que entraba. Pero para mí, ese olor era memoria viva. Era mi esposo sentado en la mesa de madera leyendo el periódico. Era Antonio haciendo la tarea bajo la luz amarilla de la lámpara. Era mi vida entera contenida en 90 metros cuadrados de pisos de cerámica agrietados y paredes que necesitaban una nueva mano de pintura. Celia cerró otra caja con cinta adhesiva. El ruido fue seco, violento. Metió dentro mis ollas de barro, esas que heredé de mi madre. Esas que usé para cocinar el mole en cada cumpleaños de Antonio. Para preparar el pozole en Navidad. Para hacer caldo de pollo cuando mi nieta Fernanda tenía fiebre. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día o qué? Su voz me sacó de mis pensamientos. Finalmente me miró. Sus ojos tenían ese brillo que yo conocía bien. Desprecio mezclado con triunfo. Como si estuviera disfrutando cada segundo de mi supuesta humillación. Solo observo, respondí con calma. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Más firme. Celia soltó una risa corta, casi un ladrido. Pues observa bien, suegrita. Porque esto es apenas el comienzo. Antonio y yo necesitamos estas cosas. Tú ya no cocinas para nadie. Vives sola en esta casa enorme. Es un desperdicio. Un desperdicio. Esa palabra flotó en el aire como humo tóxico. Mi vida era un desperdicio para ella. Mis recuerdos. Mis objetos. Mi espacio. Todo lo que yo había construido con mis propias manos y con el sudor de mi frente era simplemente un desperdicio que ella tenía derecho a reclamar. Antonio apareció en la puerta de la cocina. Mi hijo. 42 años. Alto como su padre. Pero con los hombros caídos como si cargara el mundo entero. No me miró a los ojos. Nunca lo hacía últimamente. Mamá, esto es necesario. Tú entiendes, ¿verdad? Nosotros tenemos gastos. La renta. Los servicios. Fernanda va a entrar a la universidad el próximo año. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Como si él también fuera una víctima en todo esto. Pero yo sabía la verdad. Antonio no era víctima. Era cómplice. Había elegido el silencio. Había elegido mirar hacia otro lado mientras su esposa invadía mi hogar y me trataba como si fuera un estorbo invisible. Entiendo, dije. Y era verdad. Entendía perfectamente. Celia levantó otra caja y se la pasó a Antonio. Lleva esto al carro. Y trae más cajas del maletero. Todavía faltan las sartenes y los cuchillos buenos. Antonio obedeció sin protestar. Salió de la cocina cargando mis pertenencias como un empleado siguiendo órdenes. Celia se quedó conmigo. Sola. Y en ese momento, algo cambió en su expresión. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Sabes, Rosalba, siempre supe que este día llegaría.
Desde el día que me casé con tu hijo. Tú te creías la matriarca, la dueña de todo. Pero los tiempos cambian. Y ahora yo soy la señora de esta familia. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume dulzón, empalagoso, tan diferente al aroma suave de lavanda que yo siempre usé. Así que acostúmbrate, porque voy a venir cada vez que quiera. Voy a llevarme lo que necesite. Y tú no vas a decir nada. Porque si lo haces, le digo a Antonio que no te vea más. Y también le prohíbo a Fernanda que venga. ¿Quieres quedarte completamente sola? ¿Sin familia? ¿Sin nadie? Sus palabras eran afiladas, calculadas para herirme en lo más profundo. Y lo lograron. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. Pero no era mi voluntad. Era el último rastro de duda que tenía sobre lo que debía hacer. Asentí despacio. Está bien, Celia. Haz lo que tengas que hacer. Ella parpadeó, sorprendida por mi respuesta. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba que me arrodillara y le rogara que no me quitara a mi familia. Pero yo solo le di tranquilidad. Aceptación. Resignación aparente. Bien. Me da gusto que seas razonable por una vez en tu vida. Antonio regresó con más cajas vacías. Celia volvió a su trabajo, llenándolas con mis cubiertos, mis tazas, mis recuerdos. Yo me quedé ahí parada durante 30 minutos más, viéndolos cargar 4 cajas completas hasta su carro estacionado frente a mi casa. Cuando terminaron, Celia se limpió las manos en sus pantalones como si hubiera tocado algo sucio. Nos vemos pronto, suegrita. Y la próxima vez me llevo los muebles de la sala. Esos sillones antiguos valen dinero. Se fueron sin despedirse. El carro arrancó y desapareció al final de la calle. Yo cerré la puerta con llave. Puse el cerrojo. Y finalmente, me permití respirar. Caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón de mi buró. Saqué el sobremanila que había guardado ahí hacía 3 semanas. Dentro estaban los documentos que mi amiga Dolores me había ayudado a conseguir. Los papeles que demostraban que esta casa estaba completamente a mi nombre desde hace 20 años. El testamento que había actualizado con un abogado. Las fotografías que Fernanda había tomado en secreto las últimas veces que Celia vino a llevarse cosas. 3 días. Eso era lo que me había dicho el licenciado Pérez. Dame 3 días y todo estará listo. Hoy era el día 2. Me senté en el borde de mi cama. Toqué la colcha tejida que yo misma había hecho punto por punto durante un invierno frío. Miré las fotografías en la pared. Mi esposo sonriendo. Antonio de niño. Fernanda de bebé en mis brazos. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, llena de una certeza que no había sentido en años. Mañana, Celia recibiría una visita que nunca olvidaría. Y cuando abriera esa puerta como si fuera la dueña del lugar, sus piernas temblarían al descubrir la verdad. Que yo no era una vieja indefensa. Que yo no era un obstáculo. Que yo era Rosalba Fagundes. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme lo que era mío. La casa quedó en silencio después de que se fueron. Un silencio pesado, denso, que se metía por cada rincón como niebla fría. Caminé hasta la cocina y vi los espacios vacíos donde antes estaban mis ollas. Los ganchos desnudos en la pared. Los estantes con huecos como bocas abiertas. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la rabia contenida que llevaba meses guardando en el pecho. Cada insulto disfrazado de comentario. Cada visita donde Celia revisaba mi casa como si fuera un almacén de cosas usadas. Cada vez que Antonio miraba hacia otro lado cuando ella me hablaba como si fuera una empleada. El teléfono sonó. Era Dolores. ¿Ya se fueron?, preguntó sin saludar siquiera. Sí. Se llevaron 4 cajas. Las ollas de mi madre. La vajilla del aniversario. Los cubiertos de plata. Escuché como Dolores respiraba profundo del otro lado de la línea. Esa mujer es una víbora, Rosalba. Pero mañana se le acaba el veneno. Lo sé, respondí. Y esta vez mi voz sonó firme. Completamente firme. ¿Tienes todo listo? ¿Los papeles? ¿Las fotografías? Todo.
Fernanda me trajo las últimas fotos ayer por la noche. Vino después de que Antonio y Celia se durmieron. Esa niña es más lista de lo que su padre jamás fue. Dolores soltó una risa corta. Esa niña te adora. Y tiene carácter. No como su padre, que se dejó domesticar por esa mujer. No hablemos de Antonio ahora, dije. Me duele demasiado. Y era verdad. Cada vez que pensaba en mi hijo, sentía como algo se retorcía dentro de mí. El niño que yo crié. El hombre que debería estar defendiéndome. Convertido en un extraño que permitía que su esposa me humillara en mi propia casa. Dolores cambió de tema. ¿A qué hora es la cita mañana? A las 10 de la mañana. El licenciado Pérez va a llegar con los documentos oficiales. Y con el inspector de la Oficina de Registro de Propiedades. Celia dijo que volvería temprano para llevarse los muebles de la sala. Perfecto. Entonces va a estar ahí cuando lleguen. Sí. Y Antonio también. Probablemente. Celia siempre lo trae como su cargador personal. Colgamos después de que Dolores me hiciera prometer que la llamaría en cuanto todo terminara. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, esa mesa de madera vieja donde habíamos cenado como familia durante décadas. Pasé mis dedos por las marcas en la superficie. Una quemadura de cuando Antonio tenía 8 años y dejó caer una olla caliente. Un rayón profundo de cuando mi esposo intentó reparar una silla y se le resbaló el desarmador. Recuerdos tallados en madera. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. El crujir de las vigas. El viento golpeando las ventanas. El ladrido lejano de un perro callejero. Pensé en mi esposo. En cómo él me había puesto esta casa a mi nombre antes de morir. Rosalba, me había dicho mientras firmábamos los papeles en la notaría, esta casa es tuya. Pase lo que pase, nadie te la puede quitar. Prométeme que nunca la vas a dejar ir. Y yo se lo había prometido. Con lágrimas en los ojos y su mano débil entre las mías. Él murió 2 meses después. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Me dejó sola en esta casa grande con recuerdos en cada esquina y un hijo que todavía necesitaba terminar la universidad. Trabajé limpiando casas durante 5 años para pagar sus estudios. Me levanté a las 5 de la mañana. Fregué pisos ajenos. Limpié baños que no eran míos. Guardé cada dólar que pude para que Antonio tuviera su título. Para que tuviera un futuro mejor que el nuestro. Y cuando finalmente se graduó, cuando consiguió su trabajo en la empresa de contabilidad, pensé que todo había valido la pena. Que mi sacrificio había dado frutos. Pero entonces conoció a Celia. Ella era secretaria en la misma empresa. Bonita. Joven. Con esa sonrisa perfecta que mostraba dientes blanquísimos. Al principio fue amable conmigo. Me llamaba señora Rosalba con respeto. Me ayudaba a poner la mesa cuando venían a comer los domingos. Me preguntaba por mi salud y mis amigas. Todo cambió después de la boda. Como si el anillo en su dedo le hubiera dado permiso para mostrar su verdadero rostro. Los comentarios empezaron sutiles. Ay, señora, esta casa necesita renovación. Está muy anticuada. ¿Todavía usa estos platos tan viejos? Nosotros compramos unos nuevos muy modernos. Antonio merece vivir mejor, ¿no cree? Después vinieron las insinuaciones más directas. Que yo vivía sola en una casa muy grande. Que ellos pagaban renta y no era justo. Que Antonio tenía derecho a heredar algo en vida. Que yo debería mudarme a un departamento más pequeño y darles esta propiedad. Y yo siempre dije que no. Educadamente. Con calma. Pero firme. Entonces Celia dejó de ser sutil. Empezó a venir sin avisar. A revisar mis cosas. A decir que se llevaría esto o aquello prestado. Y Antonio nunca dijo nada. Solo cargaba las cajas hasta el carro y evitaba mi mirada. Me levanté de la cama a las 6 de la mañana. Me bañé despacio, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido color vino que había comprado hacía años para la graduación de Antonio. Me peiné el cabello gris hacia atrás, recogiéndolo en un moño simple pero elegante. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro primer aniversario. Me miré al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos.
las líneas profundas en mi frente, las manchas de la edad en mis manos. 68 años reflejados en cada marca de mi piel. Pero mis ojos brillaban. Claros. Decididos. Vivos. Preparé café. El aroma llenó la cocina vacía. Me senté a esperar. A las 9:30, escuché un carro estacionarse afuera. Miré por la ventana. Era Antonio y Celia. Ella bajó del vehículo con una energía triunfal, casi saltando. Antonio iba detrás, cargando más cajas vacías. Tocaron el timbre. Abrí la puerta. «Buenos días», dije con voz neutral. Celia ni siquiera respondió. Entró directamente, empujándome ligeramente con su hombro al pasar. Antonio murmuró un hola, mamá casi inaudible, y entró detrás de ella. Celia ya estaba en la sala, evaluando los muebles con la mirada. Pasó su mano por el respaldo del sillón donde mi esposo solía sentarse a ver las noticias. Este está viejo, pero todavía sirve. Lo podemos tapizar. Y esa mesa de centro es de madera sólida. Vale como $200 si la vendemos. Antonio puso las cajas en el suelo. Mamá, necesitamos estos muebles. En el departamento no tenemos casi nada ahí. Lo interrumpí. ¿Van a llevarse todo? Celia volteó a verme con esa sonrisa que ya conocía. No todo, suegrita. Te voy a dejar la cama y el ropero de tu cuarto. No soy mala persona. Pero el resto lo necesitamos más que tú. Se acercó al librero y empezó a sacar los libros que mi esposo coleccionó durante años. Los tiraba en una caja sin cuidado, como si fueran basura. El timbre sonó. Los tres volteamos hacia la puerta. ¿Esperas a alguien?, preguntó Celia con molestia. Sí, respondí. Espero visita. Caminé hacia la puerta con pasos lentos. Mi corazón latía fuerte pero constante. Respiré profundo. Puse mi mano en el picaporte. Y abrí. Afuera estaban el licenciado Pérez, un hombre de 50 años con traje gris y portafolio de cuero, y junto a él, el inspector Andrés Vargas de la Oficina de Registro de Propiedades, con su uniforme oficial y una carpeta bajo el brazo. Buenos días, señora Fagundes, dijo el licenciado. Venimos como acordamos. Adelante, por favor, respondí haciéndome a un lado. Entraron a mi casa. Sus zapatos resonaron en el piso de cerámica. Caminaron directo hacia la sala donde Celia y Antonio estaban congelados, mirándolos con expresión confundida. Y ahí fue cuando vi cómo la cara de Celia cambiaba, cómo sus ojos pasaban de la confianza al desconcierto, cómo sus piernas, esas piernas que siempre la llevaban por mi casa como si fuera la dueña, comenzaron a temblar ligeramente, porque finalmente se estaba dando cuenta que yo no era lo que ella pensaba. El licenciado Pérez entró a mi sala con la autoridad de quien lleva la ley de su lado. El inspector Vargas lo siguió, su uniforme impecable, su expresión seria y profesional. Celia dio un paso atrás, todavía con un libro de mi esposo en las manos. Antonio se quedó paralizado junto a las cajas vacías. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Celia. Su voz intentaba sonar firme, pero detecté el temblor al final de la frase. Buenas tardes, respondió el licenciado con cortesía fría. Soy el licenciado Julián Pérez, abogado de la señora Rosalba Fagundes. Y él es el inspector Andrés Vargas de la Oficina de Registro de Propiedades. Venimos por un asunto oficial relacionado con esta propiedad. Celia parpadeó varias veces, como si estuviera procesando las palabras pero no pudiera entenderlas. Miró a Antonio buscando apoyo, pero mi hijo solo miraba el suelo con el rostro pálido. Asunto oficial, repitió Celia. No entiendo. Esta es la casa de la familia. Nosotros somos familia. Precisamente por eso estamos aquí, dijo el inspector Vargas abriendo su carpeta. Hemos recibido una denuncia de invasión de propiedad privada y robo de pertenencias. Necesito verificar algunos datos antes de proceder. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Pero mantuve mi rostro sereno, mis manos cruzadas frente a mí, mi postura erguida. Había esperado este momento durante semanas. Lo había planeado con dolores. Lo había ensayado en mi mente cientos de veces. ¿Invasión?, preguntó Celia con una risa nerviosa. Eso es ridículo. Yo soy la nuera. Antonio es el hijo. Tenemos derecho a estar aquí.
El licenciado Pérez sacó varios documentos de su portafolio. Señora, ¿cuál es su nombre completo? Celia Salas de Fagundes. ¿Y usted tiene algún documento que acredite propiedad o derechos legales sobre esta vivienda? Celia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Antonio, luego hacia los muebles, luego hacia mí. Mi marido compró esta casa. Antonio es su hijo. Cuando ella muera, todo es de nosotros. Veo, dijo el licenciado con tono neutral. Hay varios errores en esa afirmación. Primero, el esposo de la señora Rosalba no compró esta casa solo. La compraron juntos, como matrimonio, hace 40 años. Segundo, antes de fallecer, él hizo una escritura donde transfería su porcentaje de propiedad completamente a nombre de la señora Rosalba. Aquí está el documento notariado. Extendió un papel hacia Celia. Ella no lo tomó. Solo lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Eso no puede ser verdad, susurró. El inspector Vargas intervino. Es completamente verdadero. Yo mismo verifiqué los registros esta mañana. Esta propiedad está 100% a nombre de Rosalba Fagundes. No existe ningún otro nombre en la escritura. Ni siquiera el de su hijo. Antonio finalmente habló. Su voz salió ronca, apenas audible. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. ¿Por qué nunca me preguntaste, hijo? Nunca te interesó saberlo. Solo asumiste que tenías derecho a todo sin siquiera hablar conmigo. Vi cómo algo se quebraba en su expresión. Culpa, vergüenza, dolor. Pero ya era demasiado tarde para eso. Celia dejó caer el libro que sostenía. El golpe resonó en el piso. Esto es absurdo. Nosotros hemos estado ayudándola. Vinimos a llevar cosas que ella ya no usa. No es robo. Es familia ayudando a familia. El licenciado Pérez sonrió, pero no había calidez en ese gesto. ¿Ayudando? Tengo aquí testimonios y fotografías que demuestran lo contrario. La señora Rosalba documentó cada una de sus visitas durante los últimos 3 meses. Cada objeto que ustedes se llevaron sin permiso. Cada amenaza que usted, señora Celia, profirió contra mi clienta. Sacó un sobre del portafolio y extrajo varias fotografías. Las puso sobre la mesa de centro que Celia había estado evaluando minutos antes. En las imágenes se veía claramente a Celia cargando cajas de mi casa. A Antonio metiendo cosas en el maletero de su carro. A Celia señalándome con el dedo en actitud agresiva. Mi nieta Fernanda las había tomado desde la ventana de arriba durante sus visitas secretas. Esa niña valiente que venía por las noches, cuando sus padres dormían, para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien. Esas fotos no prueban nada, dijo Celia, pero su voz ya no tenía convicción. Solo desesperación. El inspector Vargas sacó una grabadora pequeña de su carpeta. También tenemos esto. Audio grabado hace 3 días en esta misma casa. Presionó el botón de reproducción. La voz de Celia llenó la sala. Clara. Inconfundible. Venenosa. Voy a venir cada vez que quiera. Voy a llevarme lo que necesite. Y tú no vas a decir nada. Porque si lo haces, le digo a Antonio que no te vea más. Y también le prohíbo a Fernanda que venga. ¿Quieres quedarte completamente sola? ¿Sin familia? ¿Sin nadie? El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Asfixiante. Celia se tambaleó ligeramente. Se agarró del respaldo del sillón para no caer. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios temblaban tratando de formar palabras que no llegaban. Eso es chantaje emocional y extorsión, dijo el licenciado Pérez guardando la grabadora. Sumado al robo de propiedad privada, estamos hablando de delitos graves. La señora Rosalba tiene todo el derecho legal de presentar cargos contra ustedes. Antonio finalmente reaccionó. Dio un paso hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. No sabía que ella te había dicho eso. Yo solo pensé que... ¿Qué pensaste, Antonio? Pregunté y mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Pensaste que yo estaba feliz de verlos llevarse las cosas de mi casa? ¿Pensaste que no me dolía cada vez que tu esposa me hablaba como si fuera basura? ¿Pensaste que yo no tenía sentimientos? Yo solo quería ayudar.
Necesitamos dinero para Fernanda. Para la universidad. Mentira. Intervine. Fernanda tiene una beca completa. Me lo dijo ella misma. Necesitaban dinero porque Celia quiere cambiar el carro. Porque quiere renovar el departamento. Porque quiere viajar a Cancún el próximo mes. Vi cómo Antonio volteaba a ver a Celia con expresión de completa traición. ¿Es verdad eso? Celia no respondió. Solo apretó los labios hasta formar una línea delgada y blanca. El inspector Vargas cerró su carpeta. Señora Fagundes, ¿desea presentar cargos formales? Todos me miraron. El licenciado con expectativa profesional. El inspector con neutralidad oficial. Antonio con súplica silenciosa. Celia con odio apenas contenido. Este era el momento. El momento por el que había esperado. El momento de justicia. Pero también era el momento de decidir qué tipo de justicia quería. Respiré profundo. No voy a presentar cargos, dije finalmente. Pero tengo condiciones. Celia exhaló con alivio visible. Antonio cerró los ojos. Primera condición, continué. Quiero de vuelta todo lo que se han llevado de mi casa. Cada plato, cada olla, cada objeto, todo. Lo traen de regreso esta misma semana o si presento los cargos. El licenciado Pérez asintió mientras tomaba notas. Segunda condición. Antonio y Celia tienen prohibido entrar a mi casa sin mi permiso explícito. Si vuelven a aparecer sin invitación, llamaré a la policía inmediatamente. Pero mamá, intentó decir Antonio. Levanté mi mano para silenciarlo. No he terminado. Tercera condición. Fernanda puede visitarme cuando quiera. Ustedes no tienen derecho a prohibirle que vea a su abuela. Si intentan alejarnos, no solo presento cargos por lo que ya hicieron, sino que también demando por alienación familiar. Celia finalmente encontró su voz. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré, respondí mirándola directamente. Y cuarta condición, la más importante. Mi testamento ya está hecho y firmado. Esta casa, cuando yo muera, será para Fernanda. No para Antonio. No para ti. Para mi nieta. La única persona en esta familia que todavía me trata con respeto. Antonio se dejó caer en el sillón con la cara entre las manos. Celia temblaba de rabia contenida, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. Completamente. El licenciado Pérez me extendió un documento. Si firman esto, aceptan las condiciones y renuncian a cualquier reclamación futura sobre esta propiedad o las pertenencias de la señora Rosalba. Antonio firmó primero, con mano temblorosa. Celia tardó 5 minutos completos, mirando el papel como si pudiera hacerlo desaparecer con la fuerza de su odio. Pero finalmente firmó. El inspector Vargas selló los documentos. Listo. Esto queda registrado oficialmente. Cualquier violación a estas condiciones será considerada como desacato y procederá a acción legal inmediata. Pueden irse, dije con voz calmada. Antonio se levantó despacio. Me miró una última vez. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No respondí. No había nada que decir. Celia salió primero, caminando rápido, casi corriendo. Antonio la siguió cargando las cajas vacías que habían traído. Las mismas cajas que pensaban llenar con mis muebles. La puerta se cerró detrás de ellos. El licenciado Pérez y el inspector Vargas se quedaron unos minutos más, revisando que todos los documentos estuvieran en orden. Los vi firmar, sellar, organizar los papeles en carpetas diferentes. Cada movimiento era metódico, profesional, definitivo. Señora Rosalba, dijo el licenciado mientras guardaba todo en su portafolio, hizo lo correcto. Muchas personas en su situación dejan pasar este tipo de abusos por miedo a perder a la familia. Pero lo que ellos estaban haciendo era un delito. Lo sé, respondí. Tardé mucho en aceptarlo, pero lo sé. El inspector Vargas me entregó una tarjeta con su número. Si vuelven a molestarla, llámeme de inmediato. No importa la hora. Este tipo de situaciones pueden escalar rápidamente. Gracias. A los dos. No saben cuánto significa esto para mí. Se despidieron con apretones de mano formales. Los acompañé hasta la puerta. Vi cómo subían a sus vehículos y se alejaban por la calle.
Cuando el último carro desapareció de mi vista, cerré la puerta y eché el cerrojo. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Me dejé caer en el sillón donde mi esposo solía sentarse. Ese sillón viejo que Celia quería llevarse. Hundí mi cara entre mis manos y solté todo lo que había estado guardando durante meses. Años, tal vez. El dolor de ver a mi hijo convertirse en un extraño. La humillación de ser tratada como un estorbo en mi propia casa. El miedo de quedarme completamente sola. La rabia de tener que defenderme de mi propia familia. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que mi garganta dolía y mis ojos ardían. Hasta que el sol cambió de posición y las sombras en la sala se alargaron de manera diferente. El teléfono sonó. Era Dolores. ¿Ya pasó todo?, preguntó con urgencia. Sí, respondí con voz ronca. Ya pasó. ¿Estás bien? No lo sé. Creo que sí. Creo que no. No sé qué siento. Es normal, Rosalba. Acabas de enfrentar a tu hijo. Eso no es fácil para ninguna madre. Se fue sin decir nada más que lo siento. Como si esas palabras pudieran arreglar todo. Dolores suspiró profundo. Los hombres débiles siempre dicen lo siento cuando ya es demasiado tarde. ¿Y la víbora? Se fue con odio en los ojos. Pero firmó los papeles. No tiene opción. Bien. Ahora viene la parte difícil. Reconstruirte. No respondí. No sabía cómo responder a eso. Voy para allá, dijo Dolores. Prepara café. El bueno, no esa basura instantánea. Llego en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. Pero en el fondo me alegré. No quería estar sola en ese momento. No todavía. Me lavé la cara en el baño. Mis ojos estaban rojos e hinchados. Mi piel se veía cansada, marcada por el llanto. Pero había algo diferente en mi expresión. Algo que no había visto en mucho tiempo. Fuerza. Dignidad recuperada. Puse agua a hervir. Saqué el café de grano que guardaba para ocasiones especiales. Dolores tenía razón. Este era un momento que merecía el café bueno. Cuando llegó, traía una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina. Entró sin tocar, como siempre hacía, usando la llave que yo le había dado años atrás. Me encontró en la cocina, sirviendo el café en las tazas que Celia no había alcanzado a llevarse. «Te ves terrible», dijo sin rodeos mientras se sentaba. «Gracias», respondí con una sonrisa pequeña. «Tú también estás encantadora hoy. Esa es mi Rosalba». Todavía con sentido del humor después de la guerra. Tomamos café en silencio durante varios minutos. El pan dulce estaba fresco, esponjoso, con el azúcar crujiente encima. Sabía exactamente cómo debía saber. Como los domingos de mi infancia. Como los días simples cuando la vida era menos complicada. «Cuéntame todo», dijo Dolores finalmente. «Cada detalle». Le conté. Desde el momento en que abrí la puerta hasta que firmaron los documentos. Cada palabra dicha. Cada expresión en sus rostros. El temblor en las piernas de Celia. Las lágrimas de Antonio. La voz de Celia en la grabadora diciendo esas cosas horribles. Dolores escuchó sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, tomaba sorbos de café, mordía su pan dulce. Cuando terminé, se limpió las manos con una servilleta y me miró directo a los ojos. «Hiciste lo correcto, Rosalba. Pero ahora viene lo que te dije. La reconstrucción. No sé si quiero reconstruir nada. Estoy cansada, Dolores. Tan cansada. Lo sé. Pero no puedes quedarte aquí sentada esperando a que la tristeza te consuma. Necesitas volver a vivir. De verdad vivir, no solo existir. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo sigo adelante sabiendo que mi hijo eligió a esa mujer sobre mí? No la eligió a ella sobre ti. Se eligió a sí mismo. A su comodidad. A no tener que enfrentar conflictos. Eso no te hace menos valiosa. Solo lo hace más cobarde a él. Sus palabras eran duras pero ciertas. Antonio siempre había sido así. Desde niño evitaba las confrontaciones. Prefería quedarse callado que defender una posición. Y Celia había visto esa debilidad y la había explotado. «Mañana», continuó Dolores, «vienes conmigo al centro comunitario.
Hay clases de tejido los martes. Y un grupo de lectura los jueves. Necesitas salir de esta casa. Conocer gente nueva. No sé si estoy lista para eso. Nadie está listo para nada. Pero lo hacemos de todas formas. Así es la vida. Terminamos el café. Dolores se quedó conmigo hasta que oscureció. Vimos una telenovela vieja en el televisor. Comentamos sobre lo ridículos que eran los diálogos. Nos reímos de los peinados exagerados de las actrices. Por un momento, casi pude olvidar todo lo que había pasado. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio diferente. No pesado ni opresivo. Solo. Tranquilo. Me preparé para dormir. Me puse mi camisón de algodón. Me recosté en mi cama. Miré el techo. Y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Los días siguientes fueron extraños. Esperaba que Antonio llamara. Que viniera a disculparse de verdad. Que intentara arreglar las cosas. Pero no hubo llamadas. No hubo visitas. Solo silencio. Pero Fernanda sí vino. Apareció el miércoles por la tarde, después de la escuela. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, se lanzó a mis brazos llorando. Abuela, lo siento tanto. No sabía que mamá te trataba así. Papá me dijo que tú nos habías echado de la casa. Lo abracé fuerte. Olía a perfume juvenil y a los chicles de menta que siempre masticaba. Mi nieta hermosa. Mi única aliada real en esta familia rota. Tu papá no dijo la verdad, respondí. Yo no eché a nadie. Solo me defendí. Lo sé. Escuché cuando ellos hablaban anoche. Mamá estaba furiosa. Decía que te había subestimado. Que no pensó que tuvieras las agallas para enfrentarla. Sonreía a pesar del dolor. Pues se equivocó. Entramos a la casa. Le preparé chocolate caliente como cuando era pequeña. Nos sentamos en la cocina y ella me contó todo. Como Celia había llegado a casa ese día furiosa, gritando que yo la había humillado. Como Antonio intentó defenderme, pero Celia lo calló diciendo que él era igual de culpable. Como habían peleado toda la noche. Mamá dice que ya no puedo venir a verte, dijo Fernanda con voz temblorosa. Pero yo no le voy a hacer caso. Tengo 17 años. Puedo tomar mis propias decisiones. Ten cuidado, mi niña. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Tú no tienes la culpa de nada, abuela. Ellos son los que están mal. Y yo no voy a abandonarte como lo hizo papá. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Lloré de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de amor. De gratitud por tener al menos una persona en mi familia que todavía me veía como un ser humano digno de respeto. Fernanda se quedó hasta tarde. Hicimos galletas juntas. Vimos fotos viejas. Le conté historias de cuando Antonio era niño. Historias que ella nunca había escuchado. Historias de un hijo que yo había amado con cada fibra de mi ser. Cuando se fue, me dio un sobre. Ábrelo cuando estés sola, dijo. Esperé a que su silueta desapareciera al final de la calle. Cerré la puerta. Abrí el sobre. Dentro había $500 en billetes y una nota escrita con su letra redonda y clara. Abuela, este es el dinero que ahorré trabajando los fines de semana. Sé que papá y mamá te quitaron cosas. Esto es para que puedas reponer lo que necesites. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Eres la mujer más fuerte que conozco. Fernanda. Me senté en el suelo de la entrada con la nota entre mis manos. Y supe que no todo estaba perdido. Que el amor real todavía existía. Que valía la pena seguir adelante. Porque tenía una nieta que me amaba. Y eso era más valioso que cualquier cosa que Celia pudiera llevarse. El viernes por la mañana, Antonio finalmente llamó. Yo estaba regando las plantas del patio cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y dudé si contestar. Dejé que sonara 3 veces más antes de responder. Mamá, dijo su voz al otro lado. Sonaba cansada. Derrotada. Antonio. Necesito hablar contigo. Por favor. Estamos hablando ahora. No. En persona. Necesito verte. Parte de mí quería decirle que no. Que ya era demasiado tarde.
que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Pero otra parte, esa parte que todavía era su madre, no podía negarse completamente. Está bien. Ven mañana a las 10 de la mañana. Solo tú. Celia no es bienvenida aquí. Lo sé. Ella no va a venir. Colgamos sin despedirnos. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal y seguí regando las plantas. Las flores rojas que había plantado en primavera estaban floreciendo hermosas. Las hojas verdes brillaban bajo el sol. La vida continuaba, con o sin el drama familiar. Esa tarde fui con Dolores al centro comunitario, como me había prometido. El lugar era un edificio viejo pero bien mantenido, con paredes color crema y pisos de mosaico desgastado. Había un grupo de mujeres de mi edad sentadas en círculo, tejiendo y conversando. Esta es Rosalba, anunció Dolores. Mi mejor amiga. Y antes de que pregunten, sí, es nueva y no muerde. Las mujeres rieron. Una de ellas, una señora delgada con lentes gruesos y cabello completamente blanco, me hizo señas para que me sentara junto a ella. Soy Natalia, dijo extendiendo su mano. Llevo viniendo aquí desde hace 3 años. Es el mejor lugar para escapar de las telenovelas de la tarde. Me senté. Dolores me pasó agujas de tejer y estambre color terracota. No había tejido en años, pero mis manos recordaban los movimientos. Punto tras punto. El ritmo se volvió meditativo, relajante. Las mujeres hablaban de todo. De sus nietos. De las noticias. De las recetas que habían intentado esa semana. Nadie me preguntó por qué estaba ahí o qué me había traído. Simplemente me aceptaron en su círculo como si siempre hubiera pertenecido. Hay una clase de baile los miércoles, me dijo Natalia mientras sus agujas se movían con velocidad experta. Salsa y cumbia. Es muy divertido. Deberías venir. No sé bailar, respondí. Nadie sabía al principio. Pero la maestra Andrea es muy paciente. Y además, es buen ejercicio. A nuestra edad necesitamos mover el esqueleto. Las demás asintieron entre risas. Una señora llamada Andrea Nava, no la maestra de baile sino otra con el mismo nombre, contó cómo había aprendido a bailar a los 72 años y ahora era la estrella de las fiestas familiares. Escuché sus historias. Sus risas. Sus consejos no solicitados sobre todo, desde cómo quitar manchas difíciles hasta cómo lidiar con vecinos ruidosos. Y me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Había un mundo entero de mujeres que habían pasado por sus propias batallas, que habían sobrevivido, que habían encontrado maneras de seguir adelante. Cuando Dolores y yo salimos del centro comunitario, ya había oscurecido. Caminamos despacio por las calles iluminadas por farolas amarillas. ¿Ves? No estuvo tan mal, dijo Dolores. No, admití. Estuvo bien. Muy bien, de hecho. Te dije que necesitaba salir. No puedes vivir encerrada en esa casa con tus recuerdos. Lo sé. Tienes razón. Siempre tengo razón. Deberías escribir eso en algún lado. Reí. Era la primera risa genuina que había tenido en semanas. Esa noche dormí tranquila otra vez. Soñé con mi esposo. Estábamos jóvenes, bailando en nuestra boda. Él me hacía girar y yo reía con la cabeza echada hacia atrás. Cuando desperté, en lugar de tristeza, sentí paz. Como si él me estuviera diciendo que estaba bien seguir adelante. Que estaba bien ser feliz de nuevo. El sábado llegó rápido. Me levanté temprano, me bañé y me vestí con ropa cómoda pero presentable. Preparé café pero no desayuné. El estómago me dolía de los nervios. A las 10 en punto, Antonio tocó la puerta. Lo hice pasar. Se veía mal. Ojeras profundas. El cabello despeinado. La camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Se sentó en el sillón sin que lo invitara y se cubrió la cara con las manos. No sé por dónde empezar, dijo con voz ahogada. Empieza por el principio, respondí sentándome frente a él. Tardó varios minutos en hablar. Respiraba profundo, intentando controlar las emociones que claramente lo estaban desbordando. Celia y yo nos peleamos. Mucho. Desde que pasó lo del abogado. No ha parado de culparme. Dice que yo debía haber sabido que la casa estaba a tu nombre.
que debía haber pedido mi parte de la herencia cuando papá murió. Escuché sin interrumpir. Yo le dije que no había herencia que pedir, que papá y tú compraron la casa juntos, que era lógico que quedara a tu nombre. Pero ella no lo ve así. Dice que tú me manipulaste, que le lavaste el cerebro a Fernanda en mi contra. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Antonio levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Creo que soy un idiota. Creo que dejé que mi esposa te tratara como basura porque era más fácil que enfrentarla. Creo que soy un cobarde. Al menos en eso estamos de acuerdo. Me lo merezco. Merezco que me odies. No te odio, Antonio. Estoy decepcionada. Estoy herida. Pero no te odio. Eres mi hijo. Él empezó a llorar. Lágrimas gruesas que rodaban por sus mejillas. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No sé cómo se salió todo de control. Al principio era solo Celia diciendo que necesitábamos dinero, que tú vivías sola y tenías mucho espacio. Y yo pensé que tal vez tenía razón, que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Ayudarse tomando mis cosas sin permiso, invadiendo mi privacidad, amenazándome. Lo sé. Cada vez que veníamos, yo sentía que estaba mal. Pero ella decía que era normal, que las familias se ayudan. Y yo quería creerle porque era más fácil que admitir que estábamos robándote. Entonces admítelo ahora. Dilo en voz alta. Antonio respiró tembloroso. Estábamos robándote. Te estaba robando a mi propia madre. Y dejé que Celia te amenazara y te humillara porque no tuve el valor de defenderla. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Crudas. Honestas. Dolorosas. ¿Por qué viniste hoy, Antonio? ¿Qué quieres de mí? Quiero que me perdones. Sé que no lo merezco. Sé que probablemente nunca puedas perdonarme completamente. Pero necesito intentarlo. Necesito que sepas que me doy cuenta de lo que hice. De lo que perdí. Perdiste mi confianza. Perdiste el derecho de entrar a mi casa cuando quieras. Perdiste el testamento que hubiera hecho todo tuyo. Lo sé. Y lo acepto. Pero no quiero perder a mi madre. No quiero que pase el tiempo y cuando ya no estés, yo tenga que vivir con el peso de haberte tratado así. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, los niños del vecindario jugaban en la calle. Sus risas llegaban amortiguadas a través del vidrio. Voy a ser honesta contigo, Antonio. No sé si puedo perdonarte ahora. Necesito tiempo. Necesito ver si tus palabras son reales o solo son culpa temporal que va a desaparecer en cuanto vuelvas con Celia. No voy a volver con ella. Nos estamos separando. Me giré sorprendida. ¿Qué? Le pedí el divorcio. Anoche. No puedo seguir con alguien que me hizo convertirme en esta versión de mí mismo. Alguien que me hizo lastimar a mi propia madre. ¿Y Fernanda? Ella va a quedarse conmigo. Ya tiene 17. Puede decidir. Y eligió no vivir con su madre después de todo lo que pasó. Procesé la información lentamente. Parte de mí sentía alivio. Otra parte sentía tristeza por la familia rota que habíamos creado. Eso no arregla lo que pasó, dije. Lo sé. Pero es un comienzo. Voy a ir a terapia. Ya hice la cita. Necesito entender por qué fui tan débil. ¿Por qué permití todo esto? Me volví a sentar. Lo miré largamente. Vi al hombre de 42 años. Pero también vi al niño de 8 que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Al adolescente tímido que me pedía consejos sobre chicas. Al joven orgulloso que se graduó de la universidad. Necesito tiempo, repetí. Pero no te cierro la puerta completamente. Puedes llamar. Puedes venir a visitarme. Pero tiene que ser diferente. Tienes que demostrarme con acciones, no con palabras, que has cambiado. Lo haré. Te lo prometo. Y Celia no puede volver aquí nunca. Eso no es negociable. Entiendo. Ella tampoco quiere volver. Dice que esta casa le da mala suerte. Casi me hizo reír. Mi casa dando mala suerte. Como si el problema fuera el lugar y no las personas. Antonio se levantó. Trajo algo en el carro. ¿Puedo traerlo? ¿Qué es? Tus cosas. Todo lo que nos llevamos.
Lo empaqué todo anoche. Son 6 cajas. Asentí. Salió y regresó cargando las cajas una por una. Las puso en la sala con cuidado. Las abrió para mostrarme el contenido. Mis platos. Mis ollas. La vajilla del aniversario. Los cubiertos de plata. Todo estaba ahí. La última caja contenía algo más. Un sobre con dinero. $500, dijo Antonio. Por el valor de las cosas que ya vendió Celia antes de que yo me diera cuenta. No es suficiente para compensar, pero es lo que pude reunir. Tomé el sobre con manos temblorosas. $500. La misma cantidad que Fernanda me había dado días atrás. Era como si el universo estuviera tratando de devolverme lo que me habían quitado, poco a poco, en formas inesperadas. No tenías que hacer esto, dije guardando el sobre en el bolsillo de mi delantal. Sí tenía que hacerlo. Es lo mínimo. Celia vendió tus sartenes de cobre en el mercado de pulgas. Y unos cuadros que te había regalado papá. Ni siquiera me preguntó. Simplemente los vendió y usó el dinero para comprarse zapatos. Sentí una punzada de dolor al escuchar eso. Los cuadros eran paisajes que mi esposo había encontrado en una tienda de antigüedades. No valían mucho dinero, pero para mí eran invaluables. Eran sus ojos escogiendo algo hermoso para mí. Sus manos cargándolos hasta la casa. Su sonrisa cuando los colgó en la pared del comedor. Ya no importa, mentí. Lo que importa es que estén de vuelta. Antonio asintió, pero ambos sabíamos que sí importaba. Que cada objeto perdido era un pedazo de memoria que nunca volvería exactamente igual. Me ayudó a desempacar todo. Pusimos los platos en los estantes. Las ollas en sus ganchos. La vajilla del aniversario de vuelta en el aparador. Trabajamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando terminamos, le preparé un sándwich. No era gran cosa, solo jamón y queso con mayonesa, pero era lo que yo solía hacerle cuando llegaba de la escuela. Él lo comió despacio, saboreando cada mordida como si fuera la mejor comida del mundo. Extrañaba tu comida, dijo con la boca medio llena. Celia cocina bien, pero no sabe igual. Cada quien cocina con su propio amor, respondí. O con su propia falta de él. Antonio bajó el sándwich. Ella nunca te amó, ¿verdad? Desde el principio solo quería lo que podía obtener. No lo sé. Tal vez al principio sintió algo genuino. Pero el dinero y la ambición cambian a las personas. O tal vez solo revelan quienes siempre fueron. Yo fui tan ciego. Tan estúpido. Fuiste enamorado. Y después fuiste cómodo. Es diferente. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas pequeñas. Del trabajo. De Fernanda y sus planes para la universidad. De cómo estaba buscando un departamento más barato ahora que estaría solo con su hija. Evitamos los temas profundos. No estábamos listos todavía. Cuando se fue, me dio un abrazo largo. Olía diferente. A detergente barato y a cansancio. Ya no usaba la colonia cara que Celia le compraba. Me abrazó como cuando era niño, con fuerza, como si yo fuera su única ancla en una tormenta. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Cerré la puerta después de que se fuera y me recargué contra ella. El corazón me latía fuerte. No sabía qué sentir. Alivio. Tristeza. Esperanza. Miedo. Todo mezclado en un nudo imposible de deshacer. Llamé a Dolores para contarle todo. Ella escuchó sin interrumpir hasta que terminé. ¿Le creíste?, preguntó finalmente. Quiero creerle. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son las que cuentan. Exacto. Dale tiempo. Que te demuestre que cambió. Y mientras tanto, tú sigue viviendo tu vida. No te quedes esperando a que él se redima. Tenía razón. Como siempre. Los días siguientes fueron más tranquilos. Volví al centro comunitario. Me uní al grupo de lectura. Estábamos leyendo una novela de Isabel Allende y las discusiones eran apasionadas. Cada mujer tenía una opinión diferente sobre los personajes, sobre las decisiones que tomaban, sobre el destino que merecían. También fui a la clase de baile. La maestra Andrea resultó ser una mujer enérgica de 55 años con una sonrisa contagiosa y paciencia infinita.
Me enseñó los pasos básicos de salsa mientras las demás mujeres bailaban alrededor. No pienses tanto, me decía. Siente la música. Deja que tu cuerpo se mueva solo. Era más difícil de lo que parecía. Mis rodillas protestaban. Mis pies se enredaban. Pero poco a poco, empecé a encontrar el ritmo. Y cuando finalmente logré una vuelta completa sin tropezarme, todas las mujeres aplaudieron como si hubiera ganado un premio. Fernanda venía a visitarme 2 veces por semana. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre los exámenes de admisión a la universidad. Había decidido estudiar Derecho. Quiero ayudar a personas como tú, abuela, me dijo. Personas que necesitan que alguien las defienda. Me llenó de orgullo escucharla. Esta niña valiente que se había puesto de mi lado cuando nadie más lo hizo. Que me había dado su dinero ahorrado. Que había elegido vivir con su padre a pesar de todo porque no soportaba estar bajo el mismo techo que Celia. Un martes por la tarde, mientras tejía en el centro comunitario, Natalia me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez pensaste en volver a casarte, Rosalba? Levanté la vista del estambre. ¿Qué? Después de que tu esposo murió, ¿pensaste en buscar a alguien más? La verdad es que no. Nunca me pasó por la cabeza. Deberías considerarlo. No estás muerta. Todavía eres joven. Tengo 68 años. Natalia. Ella se encogió de hombros. ¿Y qué? Mi prima se casó a los 72. Ahora viaja por el mundo con su nuevo marido. Son felices como adolescentes. Las demás mujeres se unieron a la conversación. Cada una tenía una historia. Una tía que encontró el amor a los 65. Una vecina que empezó a salir con un viudo a los 70. Una hermana que se enamoró en un crucero a los 69. No estoy buscando romance, dije tratando de cerrar el tema. Estoy bien sola. Estar bien sola y estar abierta a la compañía no son cosas opuestas, dijo Andrea Nava, la del grupo de tejido. Puede ser independiente y aún así disfrutar de una cena con alguien interesante. No insistieron más, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Realmente estaba bien sola? ¿O solo me había acostumbrado a la soledad porque parecía más segura que arriesgarme de nuevo? Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, miré la mesa vacía. Una sola silla ocupada. Un solo plato. Un solo vaso. Había algo profundamente triste en esa imagen. No porque necesitara a alguien para ser completa, sino porque los humanos no estamos diseñados para estar completamente aislados. El miércoles, Antonio llamó de nuevo. Esta vez no para pedir perdón, sino para invitarme a cenar con él y Fernanda el domingo. Nada elegante, dijo. Solo tacos en ese puesto que te gustaba cerca del parque. Dudé, pero Fernanda tomó el teléfono. Por favor, abuela. Papá está intentando. De verdad. Dale una oportunidad. Acepté. Porque Fernanda me lo pedía y porque, en el fondo, yo también quería intentar. El domingo llegó nublado. Me puse mi vestido color vino otra vez. Los aretes de perlas. Un poco de lápiz labial rosa pálido. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no se veía derrotada. Cansada, sí. Marcada por la vida, también. Pero no derrotada. Antonio pasó por mí a las 6. Venía solo. Fernanda nos esperaría en el puesto de tacos. Conducimos en silencio los primeros minutos. Después él puso una estación de radio con música vieja. Boleros y baladas que yo solía escuchar con mi esposo. Fernanda está emocionada, dijo Antonio. No habla de otra cosa desde que le dije que vendrías. Esa niña es especial. Salió a ti. Tiene tu fuerza. Tu carácter. Me sorprendió escucharlo decir eso. Antonio nunca había sido bueno con los cumplidos. Llegamos al puesto de tacos. Era un lugar pequeño, con mesas de plástico y manteles de cuadros rojos. El olor a carne asada y cebolla llenaba el aire. Fernanda ya estaba ahí, sentada en una mesa de la esquina, agitando la mano cuando nos vio. Cenamos tacos de bistec y de pastor. Bebimos agua de horchata. Hablamos de cosas simples. De la escuela de Fernanda. Del nuevo departamento que Antonio había encontrado. De mi clase de baile y cómo había aprendido a hacer vueltas sin marearme. Por un momento,
Casi parecíamos una familia normal. Casi podía olvidar todo el dolor del mes pasado. Casi. Pero entonces Antonio dijo algo que me trajo de vuelta a la realidad. Celia está peleando el divorcio. Dice que merece la mitad de todo. Incluso está alegando que tiene derecho a una parte de tu casa porque yo soy tu hijo. El taco se me atoró en la garganta. ¿Qué? Mi abogado dice que no tiene ninguna base legal. La casa nunca estuvo a mi nombre. Pero ella va a intentarlo de todas formas. Solo para complicar las cosas. Fernanda dejó su taco en el plato. Mamá está obsesionada. Dice que la familia Fagundes le debe algo. Que desperdició años de su vida con nosotros y merece ser compensada. Qué conveniente que ahora diga eso, murmuré. El resto de la cena fue más tenso. Hablamos menos. Comimos más rápido. Cuando terminamos, Antonio me llevó de vuelta a casa. No dejes que Celia te quite la paz, mamá. Yo me voy a encargar de esto. Te lo prometo. Asentí pero no dije nada. Las promesas de Antonio ya no tenían el mismo peso que antes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Celia. En su ambición sin límites. En cómo incluso ahora, incluso después de perder, seguía buscando maneras de tomar lo que no era suyo. Me levanté y fui a mi cuarto. Saqué todos los documentos que el licenciado Pérez me había dejado. Los leí uno por uno, asegurándome de que todo estuviera en orden. La escritura de la casa a mi nombre. El testamento dejando todo a Fernanda. Las órdenes de restricción contra Celia. Todo estaba perfecto. Legal. Protegido. Pero aún así, no podía sacudirme la sensación de que esto no había terminado. Que Celia todavía tenía un as bajo la manga. Que la batalla apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas de relativa calma. Antonio me llamaba cada 3 días para reportarme sobre el proceso del divorcio. Celia estaba siendo imposible, según él. Pedía cantidades absurdas de dinero. Alegaba que había sacrificado su carrera por la familia. Que merecía compensación por años de trabajo doméstico no remunerado. Lo irónico era que Celia había seguido trabajando todo el tiempo. Nunca dejó su empleo en la empresa de contabilidad. Nunca fue ama de casa de tiempo completo. Pero ahora reescribía la historia para ajustarla a su narrativa de víctima. Mi abogado dice que está desperdiciando dinero en honorarios legales, me contó Antonio por teléfono. Todo lo que pide va a ser rechazado. Pero ella insiste. Solo quiere lastimarte, respondí. El dinero es secundario. Lo que quiere es hacerte sufrir porque perdió el control. Probablemente tengas razón. Fernanda seguía visitándome regularmente. Traía sus libros y hacía tarea en mi mesa mientras yo cocinaba o tejía. Me gustaba tenerla cerca. Su presencia llenaba la casa de una energía joven y esperanzadora. Una tarde, mientras preparaba limonada fresca, Fernanda cerró su libro de golpe. Abuela, tengo que contarte algo. Me giré a verla. Su expresión era seria. Preocupada. ¿Qué pasa, mi niña? Vi a mamá ayer. En el supermercado. Estaba con una mujer que no conocía. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar algo. ¿Qué escuchaste? Fernanda mordió su labio inferior. Mamá le decía a esa mujer que tú le habías robado algo. Que ella tenía pruebas de que la casa debería ser de papá. Que iba a recuperar lo que le pertenecía por las buenas o por las malas. Sentí como la sangre se me helaba. Me senté en la silla frente a Fernanda y respiré profundo varias veces antes de hablar. ¿Reconociste a la mujer con la que hablaba? No, nunca la había visto. Pero llevaba una carpeta grande. Parecía abogada o algo así. Necesito hablar con el licenciado Pérez. Llamé de inmediato. El licenciado contestó al tercer timbre. Le expliqué lo que Fernanda había escuchado. Él guardó silencio varios segundos antes de responder. Señora Rosalba, necesito que entienda algo. Celia no tiene ninguna base legal para reclamar su propiedad. Ninguna. Pero eso no significa que no vaya a intentar causarle problemas. ¿Qué tipo de problemas? Puede presentar demandas frívolas. Puede intentar cuestionar la validez del testamento de su esposo. Puede alegar que hubo coerción o manipulación. Nada de eso va a prosperar, pero sí va a consumir tiempo y dinero en defenderse.
Entonces, ¿qué hago? Manténgase alerta. No firme nada que ella o sus representantes le presenten. No hable con ningún abogado que no sea yo. Y documente cualquier acercamiento que ella intente hacer. Está bien. Lo haré. Colgamos. Fernanda me miraba con ojos preocupados. ¿Va a estar bien, abuela? Voy a estar bien. Tu mamá está desesperada. Y las personas desesperadas hacen cosas estúpidas. Pero yo tengo la ley de mi lado. Esa noche no dormí tranquila. Cada ruido de la casa me hacía saltar. El crujir de las vigas. El viento contra las ventanas. El ladrido lejano de un perro. Me levantaba cada hora a revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave. Que las ventanas estuvieran aseguradas. Me sentía como una prisionera en mi propia casa. Y odiaba esa sensación. Al día siguiente fui al centro comunitario. Necesitaba distraerme. Dolores notó de inmediato que algo andaba mal. «Tienes cara de no haber dormido», dijo mientras nos sentábamos con nuestro tejido. Le conté todo. Lo que Fernanda había escuchado. La llamada con el licenciado. Mis miedos nocturnos. «Esa mujer es una plaga», dijo Dolores con desprecio. «Pero no la dejes vivir en tu cabeza rent-free. Eso es exactamente lo que quiere. Quiere que vivas con miedo. No quiero tener miedo. Pero no puedo evitarlo». Natalia, que había estado escuchando nuestra conversación, se inclinó hacia nosotras. «Mi sobrino es policía. Si quieres, puedo pedirle que haga rondas por tu calle de vez en cuando. Solo para que estés más tranquila. ¿Harías eso?» «Claro. Para eso están los amigos». Me sentí abrumada por su amabilidad. Estas mujeres que apenas conocía hacía unas semanas estaban dispuestas a ayudarme. A protegerme. A hacerme sentir menos sola. Esa tarde, el sobrino de Natalia, un oficial llamado Samuel Vargas, vino a mi casa. Era un hombre joven, de unos 30 años, con rostro serio pero amable. «Señora Fagundes», mi tía me contó su situación. «Voy a pasar por su calle 2 veces por noche durante mi ronda. Si ve algo sospechoso, lo que sea, llame a este número». Me dio su tarjeta personal. Me explicó qué hacer en caso de emergencia. Me mostró cómo activar la alarma de pánico en mi teléfono celular. También le recomiendo que instale una cámara en su entrada. No tiene que ser nada caro. Hay unas que se conectan al Wi-Fi y puede verlas desde su teléfono. Si alguien se acerca a su puerta, queda grabado. Esa misma semana, Antonio me ayudó a instalar 2 cámaras. Una en la entrada principal, otra en el patio trasero. Me enseñó cómo usar la aplicación en mi teléfono para ver las grabaciones. «Ahora vas a estar más segura, mamá». «Gracias, hijo». Fue la primera vez en semanas que lo llamé hijo sin que me doliera. Los días pasaron. Las cámaras grababan. El oficial Samuel pasaba por mi calle cada noche. Poco a poco, empecé a dormir mejor. A sentirme menos paranoica. Pero entonces, una tarde de jueves, mientras regresaba del centro comunitario, vi algo que me heló la sangre. Celia estaba parada frente a mi casa. No estaba sola. Había un hombre con ella. Alto, con traje gris y portafolio. Estaban tomando fotografías de la casa, del jardín, de los números en la puerta. Me detuve en la esquina. Mi primera reacción fue correr hacia ellos y exigir que se fueran. Pero recordé las palabras del licenciado Pérez. Documentar todo. No confrontar. Saqué mi teléfono y empecé a grabar un video desde donde estaba. Celia y el hombre caminaban alrededor de la casa, midiendo cosas con una cinta métrica. El hombre escribía notas en una libreta. Después de 10 minutos, se subieron a un carro y se fueron. Yo esperé 5 minutos más antes de acercarme a mi casa. Revisé las cámaras. Lo habían grabado todo desde ángulos diferentes. Llamé al licenciado Pérez de inmediato. Le envié los videos por mensaje. Él me devolvió la llamada 30 minutos después. «Señora Rosalba, esto confirma mis sospechas. Celia está preparando algún tipo de demanda, probablemente alegando derechos de comunidad conyugal sobre la propiedad, o intentando argumentar que la casa aumentó su valor durante el matrimonio de su hijo y que ella tiene derecho a una porción. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo.
No va a ganar. Pero puede hacerlo. Voy a presentar una moción de protección preventiva. También voy a notificar al juez del divorcio sobre este comportamiento de acoso. ¿Cuánto va a costar todo esto? Dudó antes de responder. Unos $2,000 en honorarios adicionales. Más los costos del tribunal. Sentí como mi estómago se apretaba. $2,000. Era dinero que no tenía. Mis ahorros eran limitados. Mi pensión apenas cubría los gastos básicos. Yo me encargo, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Fernanda estaba en la puerta de la cocina. Había entrado usando su llave. No, mi niña. No voy a dejar que... Abuela, tengo el dinero de la beca. Era para libros y gastos, pero puedo trabajar más horas los fines de semana. Tú no vas a perder esta casa por culpa de mi madre. Sus ojos brillaban con determinación. Con ese fuego que yo reconocía porque era el mismo que ardía en mi pecho. Fernanda, no puedo aceptar eso. Ella se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Porque esta casa es tuya. Porque mi mamá está equivocada. Y porque yo no voy a permitir que te lastimen más. Lloré. Abracé a mi nieta y lloré sobre su hombro mientras ella me sostenía fuerte. Al final, acepté su ayuda. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. El licenciado Pérez necesitaba el dinero para proceder con las mociones legales. Fernanda transfirió el dinero esa misma noche. $2,000 de su beca. Dinero que había ganado con su esfuerzo académico. Dinero que debería usar para su futuro. Y lo estaba gastando en protegerme de su propia madre. El peso de esa realidad me aplastaba. Pero también me llenaba de una rabia nueva. No hacia Fernanda. Hacia Celia. Hacia su ambición desmedida. Hacia su falta total de escrúpulos. Esa mujer no solo me había robado objetos. Me había robado la paz. Le había robado el dinero de la beca a su propia hija. Le había robado a Antonio su dignidad y su familia. Y yo ya no iba a permitirlo. Me senté en mi mesa esa noche y escribí una carta. No para Celia, sino para mí misma. Una promesa. Rosalba Fagundes, tienes 68 años. Has sobrevivido la muerte de tu esposo. Has criado un hijo sola. Has trabajado hasta que tus manos sangraron. Has soportado humillaciones y traiciones. Pero todavía estás aquí. Todavía estás de pie. Y nadie, absolutamente nadie, te va a quitar lo que construiste con tu sudor y tus lágrimas. Esta casa es tuya. Esta vida es tuya. Y vas a pelear por ella hasta el último aliento. Doblé la carta y la guardé en el sobre junto a los documentos legales. Mi declaración de guerra. Mi promesa de resistencia. Celia quería pelea. Pues la iba a tener. Pero esta vez, yo no iba a pelear sola. Tenía a Fernanda, a Dolores, a Natalia, a las mujeres del centro comunitario, al licenciado Pérez, al oficial Samuel. Tenía un ejército de personas que creían en mí. Y eso hacía toda la diferencia. La moción de protección fue presentada el lunes siguiente. El licenciado Pérez me llamó para confirmar que el juez la había aceptado. Celia tenía prohibido acercarse a mi casa a menos de 100 metros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Eso debería haberme tranquilizado. Pero no fue así. Porque 2 días después, Antonio me llamó con la voz quebrada. Mamá, Celia presentó una demanda. Está alegando que papá te obligó a poner la casa solo a tu nombre. Que hubo coerción. Que él estaba enfermo y tú te aprovechaste. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué? Tiene un abogado nuevo. Alguien que se especializa en casos de fraude familiar. Están diciendo que manipulaste a papá cuando estaba vulnerable. Eso es mentira. Tu padre estaba completamente lúcido cuando firmamos esos papeles. El notario puede confirmarlo. Lo sé, mamá. Yo lo sé. Pero ella va a intentar demostrarlo de todas formas. Va a llamar testigos. Va a revisar registros médicos. Va a hacer todo lo posible para pintarte como una manipuladora. Me senté pesadamente en el sillón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentía las manos frías. La boca seca.
¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. El licenciado Pérez ya fue notificado. Dice que necesita hablar contigo mañana. Está bien. Voy a ir. Colgamos. Me quedé ahí sentada, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Celia no solo quería mi casa. Quería destruir la memoria de mi esposo. Quería manchar los últimos momentos que pasamos juntos. Quería convertir un acto de amor en algo sucio y criminal. Eso era algo que no podía perdonar. Esa noche, saqué todas las fotografías de mi esposo. Las puse sobre la mesa de la sala. Lo vi joven en nuestra boda. Lo vi cargando a Antonio bebé. Lo vi en su último cumpleaños, débil pero sonriendo, con una rebanada de pastel frente a él. Perdóname, le susurré a las fotografías. Perdóname por no poder proteger tu memoria de esta mujer horrible. Pero las fotografías solo me devolvían la mirada en silencio. Al día siguiente fui a la oficina del licenciado Pérez. Él tenía todos los documentos esparcidos sobre su escritorio. Escrituras, certificados médicos, testimonios notariales. Señora Rosalba, necesito que me cuente exactamente cómo fue el día que su esposo firmó la transferencia de la propiedad. Cada detalle que recuerde. Cerré los ojos y me transporté a ese día. Hacía casi 20 años. Mi esposo había sido diagnosticado con cáncer de páncreas 3 meses antes. Los doctores le daban 6 meses de vida, tal vez menos. Él sabía que se estaba muriendo. Y quería dejar todo en orden. Un martes por la mañana, me dijo que teníamos que ir a la notaría. Yo no entendía por qué. Pensé que era para hacer el testamento. Pero cuando llegamos, el notario tenía otros papeles preparados. Mi esposo me explicó que quería poner la casa completamente a mi nombre. Rosalba, me dijo tomando mis manos, cuando yo me vaya, no quiero que tengas problemas. No quiero que nadie pueda quitarte tu hogar. Esta casa es tuya. La construimos juntos, pero tú vas a ser quien la habite. Prométeme que nunca la vas a dejar ir. Le conté todo eso al licenciado Pérez. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima que derramé ese día. ¿El notario puede testificar sobre el estado mental de su esposo ese día? Debería poder. Mi esposo estaba completamente lúcido. Respondió todas las preguntas. Leyó todos los documentos. Firmó sin dudarlo. Bien. Voy a citarlo como testigo. También voy a conseguir los registros médicos de esa fecha. Si su esposo no estaba bajo medicamentos fuertes que afectaran su juicio, eso fortalece nuestro caso. ¿Y si Celia trae testigos falsos? El licenciado me miró con seriedad. Entonces los desmontaremos en el estrado. Señora Rosalba, usted tiene que confiar en el proceso. La verdad está de su lado. Los documentos están de su lado. La ley está de su lado. Quería creerle. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Las siguientes semanas fueron un infierno de preparación. El licenciado Pérez me entrevistó 4 veces más. Me hizo repasar cada detalle de mi matrimonio. De la compra de la casa. De la enfermedad de mi esposo. De los últimos meses antes de su muerte. También entrevistó a Antonio. A Fernanda. A Dolores, quien había sido nuestra vecina durante décadas y podía testificar sobre la relación entre mi esposo y yo. Conseguimos los registros médicos. Los reportes del notario. Las fotografías de ese día en la notaría que, por suerte, el notario había tomado como parte de su archivo. En las fotos se veía a mi esposo claramente consciente, sonriendo incluso. Su firma en los documentos era firme, sin temblores, sin dudas. Mientras tanto, Celia seguía su campaña de acoso. No se acercaba a mi casa por la orden de restricción, pero encontraba otras maneras. Le dijo a los vecinos que yo era una estafadora, que había engañado a mi esposo moribundo. Algunos vecinos dejaron de saludarme. Otros me miraban con desconfianza. Un día, alguien rayó mi carro con una llave. Escribieron ladrona en la puerta del conductor. Llamé al oficial Samuel. Él tomó fotografías. Revisó las cámaras de seguridad de la calle, pero los ángulos no capturaron al culpable. No puedo probar que fue Celia, me dijo. Pero sospecho que ella está detrás de esto o pagó a alguien para hacerlo. Cada día era una nueva batalla.
Cada noche era una nueva prueba de resistencia. Pero yo no estaba sola. Dolores venía cada tarde. Me traía comida porque yo había dejado de cocinar. Me obligaba a comer aunque no tuviera apetito. Se quedaba hasta tarde viendo telenovelas conmigo solo para que no estuviera sola con mis pensamientos. Las mujeres del centro comunitario organizaron una colecta. Juntaron $800 para ayudarme con los gastos legales. Cuando me entregaron el sobre, lloré frente a todas ellas. No tienen que hacer esto, dije. Sí tenemos que hacerlo, respondió Natalia. Porque esto que te está pasando a ti nos podría pasar a cualquiera de nosotras. Estamos peleando contigo. Fernanda se quedaba a dormir en mi casa los fines de semana. Decía que era para acompañarme, pero yo sabía que también era para escapar de la tensión en el departamento de Antonio. Aunque él y Celia estaban separados, ella seguía llamándolo constantemente, amenazándolo, manipulándolo, tratando de recuperar el control que había perdido. Una noche, mientras Fernanda hacía palomitas en la cocina, me preguntó algo que me tomó desprevenida. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado con el abuelo? ¿Por qué preguntas eso? Porque todo esto empezó por esa casa, por lo que él te dejó. Si nunca se hubieran casado, nunca hubieras conocido a mi mamá. Nunca estarías pasando por esto. Me senté junto a ella en el sillón. Tomé su mano entre las mías. No me arrepiento ni un segundo. Tu abuelo fue el amor de mi vida. Me dio esta casa, sí. Pero también me dio 40 años de felicidad. Me dio un hijo. Y ese hijo, a pesar de todos sus errores, me dio a ti. ¿Crees que cambiaría todo eso solo para evitar a Celia? Jamás. Ella recargó su cabeza en mi hombro. A veces quisiera no ser su hija. Quisiera tener una mamá normal. Una mamá que no fuera tan mala. Tu mamá está enferma, mi niña. No físicamente, sino en el alma. Hay personas que nunca están satisfechas. Que siempre quieren más. Que no pueden ver el daño que causan porque solo se ven a sí mismas. ¿Crees que algún día ella cambie? Lo dudé antes de responder. Honestamente, no lo sé. Tal vez. Pero no puedes vivir tu vida esperando a que eso pase. Tienes que vivir por ti misma. Ser mejor que ella. Más amable. Más generosa. Más humana. Voy a intentarlo, abuela. Te lo prometo. La abracé fuerte. Esta niña hermosa que había tenido la mala suerte de nacer de una mujer como Celia, pero que había elegido ser diferente. Ser mejor. Finalmente llegó el día de la audiencia. Me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé con agua tan caliente que me dejó la piel roja. Me vestí con mi mejor ropa. El vestido color vino. Los aretes de perlas. Un poco de maquillaje para ocultar las ojeras y el cansancio. Me miré al espejo una última vez antes de salir. Vi a una mujer de 68 años que había sido golpeada por la vida pero que seguía de pie. Vi cicatrices. Vi arrugas. Vi dolor. Pero también vi fuerza. Vi dignidad. Vi resistencia. Hoy no vas a perder, me dije a mi reflejo. Hoy vas a demostrarle a esa mujer que no puede destruirte. Antonio pasó por mí a las 8. Fernanda ya estaba en el carro. Dolores vendría por su cuenta más tarde. Conducimos al juzgado en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cada uno preparándose para la batalla que estaba por venir. Cuando llegamos, vi a Celia parada en los escalones del juzgado. Llevaba un traje negro elegante. Tacones altos. El cabello perfectamente peinado. Se veía segura. Confiada. Como si ya hubiera ganado. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi todo. Vi su odio. Su ambición. Su convicción de que yo era un obstáculo que debía ser eliminado. Pero ella también me vio a mí. Y lo que vio fue algo que no esperaba. No vio miedo. No vio derrota. Vio determinación. Vi a una mujer que no iba a rendirse. Su sonrisa vaciló por un momento. Solo un momento. Pero fue suficiente. Subí las escaleras del juzgado con la cabeza en alto. Antonio a mi derecha. Fernanda a mi izquierda. Mi familia real. Mi verdadero apoyo.
Y entré a esa sala de audiencias lista para pelear la batalla más importante de mi vida. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Paredes color crema. Filas de bancas de madera. Un escritorio alto donde el juez se sentaría. Todo olía a papel viejo y a café frío. El licenciado Pérez ya estaba ahí, organizando documentos en una mesa. Me saludó con un apretón de manos firme. Respire profundo. Mantenga la calma. Diga solo la verdad. Eso es todo lo que necesitamos. Me senté entre Antonio y Fernanda. Dolores llegó minutos después y se sentó en la banca detrás de nosotros. Puso su mano en mi hombro y la apretó suavemente. Un gesto silencioso de apoyo que me dio más fuerza de la que esperaba. Celia entró con su abogado, un hombre de unos 50 años con traje gris oscuro y expresión de tiburón hambriento. Se sentaron del otro lado de la sala. Ella no me miró. Mantuvo la vista al frente, la barbilla levantada, la postura perfecta. Todos de pie, anunció el alguacil. El honorable juez Renato Salas. Entramos todos. El juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello blanco y lentes de lectura colgando de una cadena. Se sentó y revisó los documentos frente a él durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Estamos aquí por el caso de Celia Salas de Fagundes contra Rosalba Fagundes, dijo finalmente. La demandante alega que hubo coerción y manipulación en la transferencia de propiedad realizada hace 19 años. ¿Están listos ambas partes para proceder? Sí, su señoría, dijeron ambos abogados al unísono. El abogado de Celia comenzó. Habló durante 20 minutos sobre cómo mi esposo había estado gravemente enfermo. Cómo los medicamentos para el dolor podían haber afectado su juicio. Como yo, supuestamente, había aprovechado su vulnerabilidad para asegurar la propiedad solo a mi nombre. Cada palabra era como un cuchillo. No solo porque eran mentiras, sino porque mancillaban la memoria del hombre que amé. Convertían sus últimos actos de amor en algo retorcido y malicioso. Cuando terminó, el licenciado Pérez se levantó. Su voz era calmada pero firme. Su señoría, la defensa va a demostrar que estas alegaciones no solo son falsas, sino que son un intento desesperado de la demandante de obtener beneficios económicos de una propiedad que nunca le perteneció ni a ella ni a su esposo. Llamó primero al notario. Don Julián Morales, un hombre de 70 años que había manejado la transferencia de la propiedad. Subió al estrado con paso lento pero seguro. Don Julián, ¿recuerda usted el día que el señor Fagundes y la señora Rosalba vinieron a su oficina para realizar la transferencia de propiedad? Perfectamente. Fue un martes por la mañana. Llegaron temprano, antes de que abriera oficialmente. ¿Puede describirnos el estado mental del señor Fagundes ese día? Estaba completamente lúcido. Respondió todas mis preguntas con claridad. Leyó cada documento personalmente. Incluso hizo algunas preguntas sobre las implicaciones legales de la transferencia. No había ninguna indicación de confusión o impedimento mental. ¿Hubo algún momento en que usted sintiera que estaba siendo presionado o coaccionado? Ninguno. De hecho, él fue quien insistió en hacer el proceso ese mismo día. Me dijo textualmente, quiero asegurarme de que mi esposa esté protegida. Ella es quien va a vivir aquí cuando yo me vaya. El abogado de Celia intentó cuestionar el testimonio. Sugirió que el notario podría no recordar con exactitud después de tantos años. Pero don Julián sacó su registro notarial de ese día. Fotografías. Notas detalladas. Todo documentado meticulosamente. Después llamaron al médico oncólogo que había tratado a mi esposo. El doctor confirmó que aunque mi esposo estaba en tratamiento con analgésicos, su cognición nunca estuvo comprometida. Los medicamentos eran para el dolor físico, no afectaban su capacidad de tomar decisiones. Luego fue mi turno de testificar. Subí al estrado con las piernas temblando. Juré decir la verdad con la mano sobre la Biblia. El licenciado Pérez me hizo las preguntas que habíamos ensayado. Conté la historia de mi matrimonio. De cómo compramos la casa juntos. De cómo trabajamos juntos para pagarla durante 40 años. De cómo mi esposo quiso asegurarse de que yo estuviera protegida después de su muerte. Hablé con la voz quebrada pero firme. Lloré cuando recordé sus últimas palabras. Pero nunca vacilé en la verdad. Entonces el abogado de Celia se levantó para interrogarme.
Su tono era agresivo, acusatorio. Señora Fagundes, ¿no es verdad que usted presionó a su esposo para que le diera la casa? No. Eso es completamente falso. ¿No es verdad que usted lo aisló de su familia durante su enfermedad? Mi esposo no tenía más familia que yo y nuestro hijo. Y Antonio nos visitaba constantemente. ¿No es conveniente que todos los testigos sean personas cercanas a usted? Son personas que conocieron a mi esposo y pueden hablar sobre su estado mental. No son cómplices de ningún crimen porque no hubo ningún crimen. El abogado intentó varias tácticas más. Pero yo no me derrumbé. Respondí cada pregunta con calma, con dignidad, con la verdad. Cuando bajé del estrado, Fernanda me apretó la mano. Lo hiciste perfecto, abuela, susurró. Llamaron a Antonio. Él testificó sobre cómo había estado presente durante la enfermedad de su padre. Como nunca vio ninguna señal de manipulación o coerción. Como su padre había sido claro y directo sobre sus deseos. El abogado de Celia intentó hacerlo parecer como si Antonio estuviera del lado de su madre solo por conveniencia. Pero Antonio no se dejó intimidar. Amo a mi madre, dijo con voz fuerte. Pero no estoy aquí por amor. Estoy aquí por justicia. Mi padre hizo lo que hizo porque amaba a mi madre y quería protegerla. Cuestionar eso es una falta de respeto a su memoria. Vi cómo Celia apretaba los puños sobre la mesa. Su rostro se había puesto rojo. Pero no podía hacer nada más que observar. Dolores también testificó. Habló de los años que nos había conocido como vecinos. De cómo mi esposo y yo éramos un equipo. De cómo él siempre me trataba con respeto y amor. De cómo, durante su enfermedad, él se preocupaba constantemente por mi bienestar futuro. Finalmente, el licenciado Pérez presentó todos los documentos. Escrituras originales. Registros médicos. Fotografías. Testimonios notariales. Todo formando un caso sólido e inquebrantable. El juez llamó a un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Salimos de la sala. Fernanda me abrazó. Antonio compró café para todos. Dolores me hizo reír con un chiste inapropiado sobre el abogado de Celia. Cuando volvimos a entrar, el juez ya tenía su decisión. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo con voz clara y autoritaria, este tribunal encuentra que no hay ninguna base legal para las alegaciones de la demandante. Los testimonios demuestran claramente que el señor Fagundes estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando realizó la transferencia de propiedad. No hay evidencia de coerción, manipulación o fraude. Sentí como algo se liberaba en mi pecho. Como si una roca gigante que había estado cargando finalmente cayera al suelo. Por lo tanto, la demanda es desestimada en su totalidad. Además, debido a la naturaleza frívola y acosadora de esta demanda, la señora Celia Salas de Fagundes deberá pagar los honorarios legales de la defensa, que ascienden a $4,200. Celia se levantó de golpe. Esto es injusto. Ella me robó. Me robó lo que me pertenecía. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala. Señora Salas, le sugiero que contenga sus emociones o será retirada de la sala. Celia estaba temblando de rabia. Su abogado intentó calmarla, pero ella lo apartó de un empujón. Me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Esto no termina aquí, gritó. Voy a apelar. Voy a pelear esto hasta que... El juez golpeó el mazo otra vez. Está en su derecho de apelar. Pero le advierto que si presenta otra demanda frívola, podría enfrentar cargos por acoso judicial. Esta sesión se levanta. El alguacil escoltó a Celia fuera de la sala mientras ella seguía gritando incoherencias. Su abogado la seguía, claramente arrepentido de haber tomado el caso. Nosotros salimos en silencio. No hasta que estuvimos afuera del juzgado, bajo el sol brillante de la tarde, nos permitimos celebrar. Fernanda me abrazó tan fuerte que casi me quedé sin aire. Ganaste, abuela. Ganaste. Dolores bailó un pequeño paso de salsa. Te lo dije. Te dije que la verdad ganaría. Antonio me abrazó con lágrimas en los ojos. Perdóname, mamá, por todo, por no haberte defendido antes, por permitir que llegáramos a esto. Lo miré a los ojos. Este era mi hijo, el niño que crié.
El hombre que cometió errores, pero que finalmente había encontrado el valor de hacer lo correcto. Te perdono, dije. Ahora construyamos algo nuevo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Celia nunca apeló. Probablemente su abogado le explicó que no tenía ninguna posibilidad. Pagó los honorarios legales en cuotas mensuales, cada pago un recordatorio de que había perdido. El divorcio se finalizó 2 meses después. Antonio obtuvo la custodia completa de Fernanda. Celia tenía derechos de visita supervisada, pero Fernanda raramente los usaba. Yo volví a mi vida. Al centro comunitario. A las clases de baile. Al grupo de lectura. Pero ahora era diferente. Ya no era solo Rosalba, la viuda solitaria. Era Rosalba, la mujer que peleó y ganó. La mujer que se defendió. La mujer que recuperó su dignidad. Antonio venía a cenar todos los domingos. Traía a Fernanda. Cocinábamos juntos. Reíamos. Compartíamos historias. Lentamente, reconstruíamos lo que Celia había roto. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la audiencia, estaba sentada en mi patio. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Tenía una taza de café en las manos. Las flores que había plantado florecían hermosas. Fernanda estaba adentro haciendo tarea. Antonio había ido al supermercado a comprar cosas para la cena. Dolores llegaría pronto para nuestra noche de películas. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Respiré profundo. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente en paz. No porque todo fuera perfecto. Todavía había días difíciles. Todavía había recuerdos dolorosos. Todavía había cicatrices. Pero eran mis días. Mis recuerdos. Mis cicatrices. Esta era mi casa. Mi vida. Mi paz. Y nadie podría quitármela nunca más. Abrí los ojos y miré mi hogar. Las paredes que había pintado. El jardín que había cultivado. Las ventanas por donde entraba la luz dorada del atardecer. Por primera vez en décadas, susurré, era libre. Y esa libertad sabía más dulce que cualquier victoria.